En mi cena de compromiso, mi hermana se inclinó y dijo: «Un brindis por el chico que probablemente será abandonado». El silencio cayó sobre el restaurante como una losa. Las copas quedaron suspendidas en el aire y sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Verónica, con su impecable vestido de diseñador, sonreía directamente a mi prometido Diego, mientras pronunciaba cada palabra como un veneno. Porque Laura siempre ha sido una cobarde que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Mi padre carraspeó incómodo, pero no dijo nada. «¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear». ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mi madre bajó la mirada hacia su plato. La traición familiar se materializaba frente a mis ojos, mientras 20 invitados contenían la respiración, esperando mi reacción. El rostro de Diego se endureció. Sus padres, sentados al otro lado de la mesa, intercambiaron miradas de horror. Mi hermana, saboreando cada segundo de mi humillación, continuó girando su copa entre sus dedos perfectamente manicurados. ¿Recuerdan cuando abandonó la universidad? ¿O cuando dejó tirado aquel trabajo en el bufete después de que papá moviera todos sus contactos para conseguírselo? Cada palabra era un puñal. Sentía el calor de las miradas sobre mí, la vergüenza subiendo por mi cuello. Fue entonces cuando Diego hizo algo inesperado. Tomó mi mano por encima de la mesa, la apretó con fuerza y sacó discretamente un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo deslizó hacia mí y susurró: «Ahora es el momento. Siempre fui la oveja negra de los Morales, una familia respetada en el mundo judicial de Ciudad de México. Mi padre, juez federal desde hace 20 años. Mi madre, heredera de una fortuna familiar construida sobre bienes inmobiliarios. Y Verónica, la hija perfecta, socia junior del bufete más prestigioso del país a sus 32 años. Yo, en cambio, había cometido el pecado imperdonable de rechazar el camino trazado para mí. La Universidad de Derecho me asfixiaba. Las prácticas en el bufete me provocaban ataques de ansiedad. Cuando finalmente reuní el valor para abandonarlo todo y abrir mi pequeño restaurante, mi familia lo interpretó como una traición. «Estás desperdiciando el apellido Morales», me había dicho mi padre. Lo que ellos no sabían era que, mientras me tachaban de fracasada, yo había descubierto algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La confrontación que Verónica había iniciado esa noche no era casual. 3 semanas antes, había encontrado documentos en la oficina de mi padre. Papeles que nunca debí ver. Evidencia de que el patrimonio familiar que mi madre tanto protegía, propiedades valoradas en millones de dólares, tenía un origen oscuro. Mi abuelo materno no había hecho su fortuna honradamente como siempre nos contaron. La había construido extorsionando a personas vulnerables, falsificando títulos de propiedad, y mi padre, como juez, había ayudado a encubrir todo durante años. La herencia que Verónica esperaba recibir algún día estaba manchada de sufrimiento ajeno. Cuando descubrí la verdad, acudí primero a mi hermana. Ingenua de mí, creí que juntas podríamos confrontar a nuestros padres, hacer lo correcto. Su respuesta fue clara. «¿Y qué pretendes que hagamos? ¿Destruir el legado familiar? ¿Arruinar nuestro futuro?» Siempre tan idealista, Laura. Tan débil. Verónica me dio un ultimátum: olvidar lo que había descubierto o enfrentar las consecuencias. Cuando anuncié mi compromiso con Diego, un chef como yo, sin conexiones ni fortuna, la amenaza se materializó. Mi hermana estaba determinada a destruir mi felicidad antes de que yo pudiera destruir la suya. Diego y yo nos conocimos en un concurso gastronómico hace 3 años. Él era uno de los jueces. Yo, una participante nerviosa con un restaurante al borde de la quiebra. Mi plato, un humilde mole heredado de la receta de mi nana Guadalupe, ganó el primer premio. Pero más que el reconocimiento profesional, encontré en Diego a alguien que valoraba mi pasión, que entendía mis miedos. Lo que mi familia nunca supo es que Diego también era investigador gastronómico para una importante revista, y que, gracias a sus contactos, habíamos estado documentando la verdad sobre el Imperio Morales durante meses. ¿No vas a responder a tu hermana, Laura? La voz de mi madre rompió el silencio. Al menos deberías defender tu honor si es que te queda alguno. Miré el sobre que Diego había deslizado hacia mí. Contenía copias de todos los documentos que habíamos recopilado, testimonios de familias desalojadas ilegalmente, sentencias amañadas firmadas por mi padre, cuentas bancarias en paraísos fiscales. La confrontación que tanto temía estaba sucediendo, pero en mis términos, no en los de Verónica. Tienes razón, Verónica.
dije finalmente, con una calma que desconcertó a todos. He abandonado muchas cosas en mi vida. El camino que ustedes trazaron para mí, las mentiras que me enseñaron a creer. Abrí lentamente el sobre. Pero hay algo que nunca abandonaré, la verdad. El rostro de mi padre perdió color cuando comencé a sacar los documentos. Laura, no sé qué crees que estás haciendo, pero este no es el momento ni el lugar, dijo con voz temblorosa, tratando de mantener su autoridad. ¿No es el lugar, papá? ¿Y cuál sería el lugar adecuado para hablar de cómo despojaron a la familia González de su terreno en Polanco? ¿O cómo el juez Morales casualmente desestimó todas las demandas contra Inmobiliaria Aurora, propiedad de su suegro? Mi madre se levantó bruscamente, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Estás arruinando tu propia cena de compromiso con estas tonterías, siempre buscando atención, siempre tan dramática. No, mamá. Estoy terminando con años de traición y mentiras, y lo hago aquí, frente a testigos, porque sé que de otra forma encontrarían la manera de silenciarme, como han silenciado a tantos otros. Verónica, quien había iniciado todo esto pensando que me humillaría, ahora me miraba con pánico. Su plan había salido terriblemente mal. No estaba preparada para mi venganza, una que había estado cocinando a fuego lento, esperando el momento perfecto. Diego, llamé a mi prometido. ¿Podrías pedirle a tus amigos que pasen? Las puertas del salón privado se abrieron. Entraron 3 personas, un notario, una periodista de investigación y, para horror de mi familia, el fiscal anticorrupción Javier Mendoza. Mi padre, quien había compartido tantas cenas con poderosos criminales sin inmutarse, ahora temblaba visiblemente. Familia Morales, dije levantando mi copa, brindo por la verdad que tanto han temido, y por la justicia que, finalmente, está a punto de llegar. La mirada de Verónica se transformó de burla a terror cuando el fiscal Mendoza se acercó a la mesa. Mi padre intentó levantarse, pero Diego lo detuvo con un firme gesto. Le sugiero que permanezca sentado, juez Morales. Esto será menos humillante para todos. ¿Qué significa esto, Laura? La voz de mi padre temblaba, algo que jamás había presenciado. El poderoso juez Morales, quien había decidido el destino de cientos de personas desde su estrado, ahora parecía pequeño y vulnerable. Significa que he estado recopilando pruebas durante 2 años, respondí mientras la periodista, Claudia Robles, colocaba discretamente una grabadora sobre la mesa. Cada documento falsificado, cada sentencia manipulada, cada cuenta en Panamá, todo está aquí, perfectamente documentado. Mi madre se llevó una mano temblorosa al collar de perlas que nunca se quitaba. «Estás traicionando a tu propia sangre», susurró con incredulidad. «No, mamá, ustedes traicionaron a todas esas familias. Traicionaron la ley. Me traicionaron a mí cuando me hicieron creer que nuestro bienestar estaba construido sobre el trabajo honesto». Verónica, siempre calculadora, intentó recuperar el control de la situación. «Esto es ridículo. Cualquier documento puede ser falsificado. ¿Y realmente crees que alguien va a creer las acusaciones de una resentida que no pudo soportar la presión de seguir los pasos familiares? No son solo documentos, Verónica». Diego habló por primera vez, su voz tranquila pero firme. «Son testimonios, grabaciones. El señor Jiménez, a quien tu padre desalojó ilegalmente para construir ese centro comercial en Coyoacán, guardó todas las amenazas en correos electrónicos. La jueza Salgado, quien fue presionada para desestimar las demandas contra ustedes, decidió que ya estaba cansada de vivir con miedo». El fiscal Mendoza dio un paso adelante. «Juez Morales, tengo una orden judicial para acceder a sus cuentas bancarias y propiedades. También tenemos autorización para revisar todos los casos en los que ha dictado sentencia en los últimos 10 años, especialmente aquellos relacionados con Inmobiliaria Aurora». El rostro de mi padre se contrajo en una mueca de furia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Décadas construyendo un patrimonio, un nombre respetado, ¿y tú lo destruyes en una noche por un berrinche?» «No es un berrinche, papá. Es justicia. ¿Recuerdas a la señora Martínez, la anciana que lloraba en tu despacho rogando que no le quitaran la casa donde había vivido por 50 años? Yo tenía 15 años y lo escuché todo desde el pasillo. Esa noche te pregunté qué había pasado y me dijiste que a veces el progreso requiere sacrificios. Su sacrificio fue morir en un albergue 3 meses después. La confrontación que había imaginado tantas veces ahora se desarrollaba frente a mis ojos. Verónica, quien siempre había sido la perfecta heredera del imperio familiar,
Ahora veía cómo su futuro se desmoronaba. Esto también te afecta a ti, me espetó. Cualquier herencia, cualquier beneficio que hayas recibido. Lo sé, la interrumpí. Por eso he donado cada peso que recibí de ustedes a una fundación para ayudar a las víctimas de fraudes inmobiliarios. Mi restaurante lo construí con préstamos y trabajo duro, no con dinero manchado. Los invitados, amigos cercanos y colegas observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. La traición familiar que se desarrollaba ante ellos era más dramática que cualquier película. Diego me apretó la mano, dándome fuerzas. Juez Morales, continuó el fiscal, tenemos que pedirle que nos acompañe para una declaración formal. Lo mismo para usted, señora Morales, y para su hija Verónica. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, miró alrededor con pánico. ¿Aquí? ¿Ahora? Por Dios, al menos permítanos salir discretamente. La discreción se acabó, respondí. Así como se acabó la impunidad. Todas esas familias merecen ver cómo se hace justicia abiertamente. Mientras dos oficiales discretamente vestidos entraban al salón, Verónica hizo un último intento desesperado. Siempre fuiste débil, Laura. Siempre necesitaste que otros pelearan tus batallas. Primero papá consiguiéndote trabajo, ahora tu noviecito y este fiscal ayudándote con tu venganza patética. Me levanté lentamente, mirando directamente a los ojos de mi hermana. Te equivocas. La verdadera fortaleza está en hacer lo correcto, aunque eso signifique enfrentarse a tu propia familia. Tú has sido la débil, Verónica, demasiado cobarde para cuestionar de dónde venía nuestro dinero, demasiado cómoda en tu privilegio para arriesgarlo todo por la verdad. Mi padre, derrotado, permitió que lo escoltaran fuera del restaurante. Mi madre lo siguió, evitando mirarme. Verónica, sin embargo, se detuvo frente a mí. Esto no ha terminado, susurró con los dientes apretados. Te vas a arrepentir. Puede ser, respondí, pero por primera vez en mi vida, puedo mirarme al espejo sin vergüenza. Cuando la familia Morales abandonó el restaurante, escoltada discretamente por los oficiales, un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los invitados, principalmente amigos de Diego y míos, algunos colegas del mundo gastronómico, nos miraban sin saber qué decir. Finalmente, Diego se puso de pie. Lamentamos profundamente que nuestra cena de compromiso haya tomado este giro, dijo con calma. Como pueden imaginar, Laura ha cargado con este peso durante mucho tiempo. Entenderemos si prefieren retirarse. Para mi sorpresa, nadie se movió. Miguel, el subchef de mi restaurante, fue el primero en levantar su copa. Por Laura y Diego, por la valentía y la integridad, uno a uno, los invitados se unieron al brindis. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por un extraño ambiente de complicidad y respeto. La humillación que Verónica había planeado para mí se había convertido en algo completamente diferente. Esa noche, cuando Diego y yo regresamos a nuestro pequeño apartamento sobre el restaurante, la adrenalina finalmente cedió paso al miedo. ¿Crees que hicimos lo correcto?, pregunté mientras me quitaba los tacones que había usado para la ocasión. Acabo de destruir a mi familia. Diego se sentó a mi lado en la cama. Tu familia se destruyó a sí misma, Laura. Tú solo expusiste la verdad que ellos enterraron bajo años de mentiras. ¿Y si Verónica cumple su amenaza? La conozco. No se detendrá hasta vengarse. No estás sola en esto, respondió Diego, abrazándome. El fiscal Mendoza aseguró que tendrían protección. Además, una vez que esto salga a la luz, Verónica tendrá demasiados problemas propios como para concentrarse en venganzas. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba cada momento de mi infancia, cada discusión familiar, cada decepción en los ojos de mi padre cuando me negaba a seguir el camino que habían trazado para mí. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre mi familia era verdad? ¿Cuántas más mentiras descubriría en los días siguientes? La respuesta comenzó a llegar al amanecer. Mi teléfono no dejaba de sonar con notificaciones. Claudia, la periodista que había estado presente en la cena, había publicado la primera parte de su investigación. Imperio inmobiliario construido sobre fraude y corrupción. Juez federal implicado. La historia estaba en todas partes. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diego, mostrándome su propio teléfono lleno de mensajes. No, admití, pero tampoco estaba lista para vivir una mentira por el resto de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi restaurante se convirtió en punto de encuentro para periodistas y curiosos. Algunos me veían como una heroína que se había atrevido a enfrentar a una familia poderosa. Otros me tachaban de traidora. La historia tomó dimensiones nacionales cuando otros casos similares comenzaron a salir a la luz. No era solo la familia Morales. Era todo un sistema de corrupción inmobiliaria que había operado impunemente durante décadas. Mi padre fue suspendido de sus funciones como juez mientras se realizaba la investigación. Mi madre, quien siempre había jurado desconocer el origen del dinero familiar,
Ahora enfrentaba cargos por lavado de activos. Y Verónica, mi hermana, la perfecta heredera. Ella era quien más tenía que perder. Una semana después de la cena de compromiso, recibí una llamada inesperada. Era Eduardo Fuentes, socio principal del bufete donde trabajaba Verónica. Laura, necesito verte urgentemente, dijo sin preámbulos. Es sobre tu hermana. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro. Eduardo, un hombre de unos 50 años con el cabello prematuramente canoso, parecía haber envejecido años en pocos días. Verónica ha desaparecido, me informó en cuanto nos sentamos. Vació sus cuentas bancarias y nadie sabe dónde está. Antes de irse, borró archivos cruciales del sistema del bufete. ¿Archivos sobre los casos relacionados con mi familia? Eduardo asintió gravemente. No solo eso, tu hermana estaba más involucrada de lo que crees. No era solo una beneficiaria pasiva. Era una participante activa. Hay evidencia de que falsificó firmas, intimidó a testigos. La revelación me golpeó como un puñetazo. Siempre había visto a Verónica como cómplice de mis padres, pero nunca imaginé que ella misma fuera una de las arquitectas de toda la operación. Hay algo más, continuó Eduardo, bajando la voz. Encontramos documentos que sugieren que ella estaba planeando algo contra ti. Investigaciones sobre tu restaurante, sobre Diego, incluso contactos con inspectores de salubridad para fabricar violaciones. La traición se profundizaba. No era solo que mi hermana hubiera aceptado el dinero sucio. Había estado activamente buscando formas de destruirme por años. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, sospechando de sus motivos. Porque el bufete está intentando distanciarse del escándalo. Varios socios están cooperando con las autoridades a cambio de inmunidad. Y porque, a pesar de todo, creo que mereces saber la verdad completa. Esa noche, mientras cerrábamos el restaurante, recibí otra sorpresa. Entre los últimos clientes, había una mujer mayor, de aspecto frágil pero mirada penetrante. Cuando me acerqué a su mesa para agradecerle su visita, ella tomó mi mano. «Tú eres Laura Morales», dijo. No era una pregunta. «Soy Dolores Jiménez. Tu padre me quitó mi casa hace 15 años. Me quedé paralizada». Era una de las víctimas que habíamos documentado, una de las primeras en acceder a hablar con nosotros. «Quería verte en persona», continuó la anciana. «Quería agradecerte por tener el valor que nadie más tuvo». Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio del caos mediático, de las amenazas veladas, de la sensación constante de haber traicionado a mi sangre, este simple agradecimiento me recordó por qué lo había hecho. «No me lo agradezca», respondí. «Solo hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». «No es fácil enfrentarse a la familia», dijo Dolores, apretando mi mano. «Créeme, lo sé. Cuando perdí mi casa, mis propios hijos me dieron la espalda por negarme a aceptar la miserable compensación que ofrecía tu padre. Decían que era una terca, que debía tomar el dinero y seguir adelante. Pero ese lugar no era solo una propiedad, era mi hogar, mis recuerdos». Mientras la escuchaba, algo se quebró dentro de mí. Todas las dudas, todo el miedo acumulado desde la confrontación, se transformaron en lágrimas silenciosas. Esta mujer, esta desconocida, me entendía mejor que mi propia familia. Diego, percibiendo el momento, nos trajo una botella de vino y se sentó con nosotras. Dolores nos contó su historia completa, y luego otras personas que habían sido víctimas de mi familia comenzaron a visitar el restaurante. Poco a poco, un movimiento se estaba formando. No era solo sobre los Morales, era sobre un sistema que permitía que los poderosos aplastaran a los vulnerables con impunidad. 3 semanas después de la cena de compromiso, cuando la tormenta mediática comenzaba a amainar, recibí un sobre anónimo en el restaurante. Dentro había una USB y una nota escrita a mano. «Úsalo sabiamente, sabrás cuándo». La USB contenía cientos de documentos, correos electrónicos, contratos, fotos, grabaciones de audio, una documentación exhaustiva no solo de los negocios turbios de mi familia, sino de toda una red de jueces, políticos y empresarios inmobiliarios que habían colaborado durante años. Entre los archivos, encontré algo que me heló la sangre. Un plan detallado, escrito por Verónica, para sabotear mi restaurante. Incluía desde sobornos a inspectores, hasta la posibilidad de un accidente en la cocina. «Esto es una bomba», dijo Diego después de revisar los archivos. «¿Quién te lo envió?» «No lo sé», respondí, aunque tenía mis sospechas. El estilo meticuloso de la organización, la atención al detalle. Tenía el sello de Eduardo Fuentes. Quizás su conciencia pesaba más de lo que dejaba ver. «¿Qué vas a hacer con esto?» Miré a Diego, el hombre que había estado a mi lado durante toda esta pesadilla,
que había arriesgado su propia reputación por apoyarme. Voy a hacer lo que debemos hacer. Vamos a entregarlo todo al fiscal Mendoza. Eso podría poner en peligro a mucha gente poderosa, advirtió, incluida tu hermana, donde quiera que esté. Lo sé, respondí, pero ya no puedo ser cómplice del silencio. Eso me haría igual que ellos. Esa noche, después de hacer copias de seguridad de todo el material, llamé al fiscal Mendoza para concertar una reunión. Su voz sonaba cansada, pero alerta. Señorita Morales, justo iba a contactarla. Han encontrado a su hermana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está? Hubo una pausa al otro lado de la línea. En Argentina. Intentó cruzar a Uruguay con documentación falsa. Está siendo extraditada en este momento. La noticia me dejó sin aliento. Verónica, siempre tan perfecta, tan controlada, ahora era una fugitiva capturada. La hermana que me había humillado toda mi vida, que había planeado sabotear mi restaurante, posiblemente dañarme físicamente, ahora enfrentaba un futuro tras las rejas. Hay algo más, continuó Mendoza. Encontramos documentos en su posesión, cartas de su abuelo que sugieren que el origen de la fortuna familiar es aún más turbio de lo que pensábamos. Parece que hubo apropiación de bienes de personas desaparecidas durante la dictadura militar. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. No era solo fraude y corrupción, era algo mucho más oscuro, una herencia manchada con sangre. Necesito verla, dije finalmente. ¿A su hermana? No creo que sea una buena idea en este momento. No, necesito ver esas cartas. Necesito saber toda la verdad, por terrible que sea. El fiscal guardó silencio un momento. Entiendo. Arreglaré algo para mañana. Cuando colgué, Diego me miró con preocupación. ¿Estás segura de que quieres seguir escarbando? Cada capa que levantas revela algo peor. No puedo construir mi futuro sobre mentiras, Diego. Necesito conocer el pasado, por doloroso que sea, para poder dejarlo atrás de verdad. Esa noche soñé con mi abuelo, un hombre al que apenas recordaba. En el sueño, me entregaba una llave y me decía: algunos secretos deben permanecer enterrados, pequeña Laura. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. Diego dormía profundamente a mi lado, ajeno a mis tormentos internos. Me levanté silenciosamente y fui a la cocina de nuestro pequeño apartamento. Mientras preparaba un té, miré por la ventana hacia la calle desierta. En algún lugar, en una celda de detención, estaba mi hermana, la niña que me había enseñado a montar en bicicleta, que había peinado mi cabello para mi primera fiesta escolar, que gradualmente se había transformado en una extraña despiadada dispuesta a destruirme. ¿En qué momento exacto nuestra relación se había corrompido tanto? ¿Fue cuando comencé a cuestionar el negocio familiar? ¿O había algo más profundo, más antiguo? Una semilla de resentimiento plantada en nuestra infancia. El amanecer me encontró aún despierta, revolviendo estas preguntas. Cuando Diego se levantó, me miró con esa mezcla de amor y preocupación que se había vuelto tan familiar. ¿Estás lista?, preguntó simplemente. No, respondí con honestidad, pero voy a hacerlo de todos modos. El edificio de la fiscalía era un monumento gris a la burocracia. Nos escoltaron a través de pasillos silenciosos, hasta una oficina sin ventanas, donde nos esperaba Mendoza. Sobre su escritorio había una carpeta sellada. Estas son copias, explicó. Los originales están en custodia como evidencia. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Dentro había cartas amarillentas por el tiempo, fotografías antiguas, recortes de periódicos. La letra elegante de mi abuelo relataba fríamente cómo había adquirido propiedades a precios irrisorios durante los años más oscuros del país. Personas que desaparecían misteriosamente después de firmar documentos de venta, familias enteras que se esfumaban, dejando casas y terrenos que milagrosamente pasaban a manos de Inmobiliaria Aurora. Esto es, no encontraba palabras. Un registro detallado de crímenes de lesa humanidad, completó Mendoza gravemente. Su abuelo no solo se aprovechó de la situación, parece que colaboró activamente con el régimen para identificar propiedades de interés. Sentí náuseas. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre mi familia, se desmoronaba frente a mis ojos. El restaurante del que tanto me enorgullecía había sido financiado, indirectamente, con dinero manchado de sangre. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Diego, sosteniendo mi mano. La investigación se ampliará, respondió Mendoza. Esto ya no es solo un caso de corrupción inmobiliaria. Estamos hablando de crímenes que no prescriben. Salimos de la fiscalía en silencio, caminando sin rumbo por las calles del centro. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Horror ante los crímenes familiares, culpa por haber disfrutado de privilegios construidos sobre sufrimiento ajeno, y paradójicamente, un extraño alivio por finalmente conocer la verdad completa.
¿Qué vamos a hacer?, preguntó Diego finalmente, cuando nos detuvimos en un pequeño parque. Lo único que podemos hacer, respondí, encontrando una claridad inesperada. Usar lo que tenemos para hacer justicia y luego reconstruir nuestras vidas sobre cimientos limpios. Esa tarde tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a Claudia, la periodista, y le entregué toda la información que teníamos, incluida la USB anónima. Luego contacté a un abogado especializado en derechos humanos y firmé documentos renunciando a cualquier herencia o beneficio derivado del patrimonio Morales. Quiero crear un fondo de reparación, le expliqué. Todo lo que pueda recuperarse debe ir a las víctimas o sus descendientes. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento sobre el restaurante, Diego y yo hablamos hasta el amanecer, sobre el pasado, sobre la culpa, sobre el futuro, sobre si podríamos continuar con el restaurante sabiendo su origen. Podríamos empezar de nuevo, sugirió Diego, en otro lugar, con otro nombre, sin conexiones con el pasado. La idea era tentadora: huir, reinventarnos, dejar atrás todo el dolor y la traición. Pero algo dentro de mí se resistía. No, dije finalmente. Eso sería otra forma de escapar. Tenemos que enfrentar esto aquí, transformar lo que tenemos en algo bueno. La semana siguiente, cuando la historia completa explotó en los medios, cerramos temporalmente el restaurante. Las acusaciones contra mi familia ocupaban las primeras planas. Mi padre, ya detenido por los cargos iniciales, ahora enfrentaba acusaciones mucho más graves. Mi madre había sufrido un colapso nervioso y estaba internada bajo vigilancia. Y Verónica, mi hermana, había intentado suicidarse en la celda de detención, según informaron los noticieros. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de su traición, sentí una punzada de dolor por ella. ¿Cuánto sabía realmente? ¿Había crecido como yo, creyendo en una versión sanitizada de nuestra historia familiar? ¿O había elegido conscientemente continuar con el legado oscuro? Tomé una decisión impulsiva. Necesitaba verla, hablar con ella una última vez. Después de múltiples gestiones, conseguí autorización para visitarla en el hospital penitenciario donde estaba bajo vigilancia. La habitación era austera, con una ventana pequeña que dejaba entrar un rayo de sol. Verónica estaba recostada en la cama, más pálida y delgada de lo que recordaba. Sus muñecas estaban vendadas. Cuando me vio entrar, sus ojos se endurecieron. ¿Vienes a regodearte? Su voz era apenas un susurro áspero. No, respondí sentándome en la única silla disponible. Vine a entender. ¿Entender qué? ¿Cómo destruiste a tu propia familia? ¿Cómo traicionaste tu sangre? Quiero entender por qué, Verónica. ¿Por qué continuaste con todo esto cuando sabías la verdad? ¿Por qué me odiabas tanto? Mi hermana guardó silencio un momento, mirando hacia la ventana. Nunca lo entenderías. Inténtalo, te escucharé. Verónica se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más, algo que parecía casi como dolor. Tú siempre fuiste la favorita de mamá, ¿sabes? La creativa, la especial. Yo tenía que ser perfecta solo para recibir una fracción de la atención que te daban a ti. La revelación me sorprendió. Siempre había creído lo contrario, que ella era la hija dorada, la heredera perfecta. Pero papá, comencé. Papá me valoraba por lo útil que podía ser. Interrumpió amargamente. No por mí misma. Yo era la que continuaría el legado, la que mantendría los secretos. Tú eras la que podía elegir, la que podía ser libre. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante años habíamos estado atrapadas en una competencia fabricada, cada una envidiando lo que creía que la otra tenía. Cuando descubriste la verdad sobre el abuelo, continuó, supe que todo se derrumbaría. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado. Podrías haberte unido a mí, dije. Podríamos haber enfrentado esto juntas. Una risa seca, casi un sollozo, escapó de sus labios. ¿Y luego qué? ¿Vivir en la miseria? ¿Ser la hija del juez corrupto? ¿La nieta del colaborador fascista? Al menos siendo rica, el desprecio de los demás es más llevadero. Nos quedamos en silencio un largo momento. Finalmente me levanté. No puedo perdonarte por lo que intentaste hacerme, dije con calma. Pero entiendo el miedo que te motivó. Todos fuimos víctimas de esta herencia envenenada, a nuestra manera. Verónica me miró con una expresión indescifrable. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a reconstruir mi vida, respondí. Sobre la verdad,
no sobre mentiras. Te sugiero que consideres hacer lo mismo. Mientras me dirigía a la puerta, su voz me detuvo. Laura. Las cartas, las del abuelo. Hay más. Me volví lentamente. ¿Qué quieres decir? En la casa de campo, bajo el piso del estudio. Una caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. ¿Por qué me dices esto ahora? Verónica cerró los ojos, repentinamente exhausta. Porque ya no importa. Todo está perdido de todos modos. Salí de allí con más preguntas que respuestas, pero también con una extraña sensación de cierre. Mi hermana y yo nunca volveríamos a ser familia en el sentido tradicional, pero al menos habíamos tenido un momento de honestidad. Quizás el único en nuestras vidas. La casa de campo familiar, a las afueras de la ciudad, estaba ahora bajo custodia judicial, pero con la ayuda del fiscal Mendoza conseguí acceso limitado. El estudio de mi abuelo permanecía intacto, un mausoleo de privilegio y secretos. Con la ayuda de Diego, levanté la alfombra persa revelando el suelo de madera. Aquí, dijo, señalando un tablón ligeramente más nuevo que los demás. Bajo el piso, tal como había dicho Verónica, encontramos una pequeña caja fuerte. La combinación, efectivamente, era mi fecha de nacimiento. Dentro había más cartas, fotografías y algo inesperado. Un testamento manuscrito, fechado apenas una semana antes de la muerte de mi abuelo. En él, reconocía sus crímenes y expresaba un remordimiento tardío. Nombraba a todas las familias a las que había despojado y dejaba instrucciones específicas para la restitución. Era un documento que mi padre claramente había ocultado, continuando en cambio con el imperio familiar manchado. Pero lo más sorprendente era la última página. A mi nieta Laura, la única con la conciencia y el valor que a mí me faltaron, le dejo la responsabilidad de hacer lo que yo no pude. Enmendar nuestros errores. Confío en que cuando llegue el momento, ella sabrá qué hacer. Las lágrimas nublaron mi visión. El abuelo que apenas recordaba había depositado en mí, desde mi nacimiento, la semilla de la redención familiar. ¿Era por eso que mi fecha de nacimiento protegía sus secretos más profundos? ¿Era por eso que siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia? Creo que siempre lo supiste, dijo Diego suavemente, leyendo sobre mi hombro. De alguna manera, siempre supiste que había algo mal. Y ahora sé lo que tengo que hacer, respondí, secándome las lágrimas. El testamento se convirtió en la pieza central de un proceso de restitución histórica. Con la ayuda de abogados de derechos humanos y el apoyo del fiscal Mendoza, comenzamos a identificar a los descendientes de las víctimas. El imperio Morales se desmoronó, no solo por las acciones legales, sino por el peso de la verdad expuesta. Mi padre fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de corrupción, fraude y obstrucción de la justicia. Mi madre, tras recuperarse de su crisis, aceptó un acuerdo con la fiscalía, testimoniar contra otros implicados a cambio de una condena reducida. Verónica, después de su intento de suicidio, fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad y trasladada a un centro psiquiátrico penitenciario. 6 meses después de aquella fatídica cena de compromiso, Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el patio de nuestro restaurante reabierto. Lo habíamos transformado por completo. Nuevo nombre, nuevo concepto, nueva misión. Restitución se convirtió en un restaurante escuela donde formábamos a jóvenes de comunidades vulnerables, muchos de ellos descendientes de las familias perjudicadas por los Morales. Entre los invitados estaba Dolores Jiménez, ahora una amiga cercana, y varias de las personas que habían colaborado en destapar la verdad. Eduardo Fuentes, quien finalmente admitió haber enviado la USB anónima, también estaba presente. Incluso el fiscal Mendoza se permitió asistir, ya cerrado el caso principal contra mi familia. Nunca pensé que una investigación sobre fraude inmobiliario nos llevaría a desmantelar una de las redes de corrupción más antiguas del país, me comentó durante la recepción, sosteniendo una copa de champán. Has pagado un precio muy alto por la verdad, Laura. No tan alto como el que pagaron las víctimas de mi familia, respondí. Además, encontré mi propio camino en el proceso. Mientras bailaba con Diego bajo las luces colgantes del patio, rodeados de amigos que nos habían apoyado durante la tormenta, sentí una paz que nunca antes había experimentado. La traición familiar me había liberado de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Una semana después de la boda, recibí una carta desde el centro psiquiátrico donde estaba recluida Verónica. La abrí con cierta aprensión, temerosa de encontrar más veneno o manipulación. Laura comenzaba con una caligrafía temblorosa, tan diferente de la elegante escritura que mi hermana siempre había presumido. No espero tu perdón ni lo merezco.
Solo quería que supieras que finalmente estoy enfrentando la verdad. Sobre nuestra familia. Sobre mí misma. El psiquiatra dice que pasarán años antes de que pueda deshacer el daño que nuestros padres me hicieron. Que te hice a ti. Quizás nunca lo logre completamente. Pero por primera vez, estoy intentándolo realmente. No te pido que respondas. Solo quería que lo supieras. Guardé la carta en el mismo cajón donde conservaba el testamento de mi abuelo. Ambos documentos representaban la posibilidad de redención, aunque llegara demasiado tarde. Un año después de la confrontación que había cambiado nuestras vidas, Restitución recibió su primera estrella Michelin. La crítica no solo elogió nuestra cocina, sino también nuestro modelo de negocio ético y nuestra misión social. El restaurante, que había comenzado como un sueño personal, se había transformado en un símbolo de cambio y reparación. Diego y yo decidimos usar la plataforma que la fama nos daba para seguir visibilizando casos similares al nuestro. Organizamos cenas benéficas para fondos de asistencia legal a víctimas de despojos inmobiliarios. Publicamos un libro de recetas donde cada plato contaba la historia de una familia que había recuperado su dignidad. En una de estas cenas conocí a Isabel Montes, una mujer de unos 60 años con una presencia serena y ojos intensos. Se presentó como una de las sobrevivientes de la dictadura, cuyos padres habían perdido su negocio familiar a manos de mi abuelo. Durante décadas culpé a toda tu familia, me confesó mientras compartíamos un postre. Imaginaba venganzas elaboradas, formas de hacerles sufrir como nosotros sufrimos. Pero viendo lo que has construido aquí, entiendo que la verdadera justicia no es solo castigo, sino reconstrucción. Sus palabras me conmovieron profundamente. En los momentos más oscuros de nuestro proceso legal, cuando los ataques mediáticos eran más feroces, cuando recibía amenazas de antiguos socios de mi padre, había dudado de mi decisión. ¿Valía la pena destruir a mi propia familia por un concepto abstracto de justicia? Testimonios como el de Isabel me recordaban que sí. Mi madre salió de prisión después de cumplir 2 años de una condena de 5, gracias a su cooperación con las autoridades. Nos reunimos en un café neutral, ambas nerviosas, ambas cambiadas por los acontecimientos. Tu restaurante, dijo después de un largo silencio incómodo. Leí sobre él en la revista. Parece importante lo que estás haciendo. Era lo más cercano a un elogio que jamás había recibido de ella. Gracias, respondí simplemente. No sé si alguna vez podrás perdonarme, continuó, mirando su taza de té. No solo por lo de la cena de compromiso, por todo, por no protegerte cuando era mi deber, por elegir el dinero y el estatus sobre hacer lo correcto. No busco venganza, mamá, dije con sinceridad. Ya no. Solo quiero construir algo mejor de las cenizas. Tu padre nunca lo entenderá, advirtió. Para él, sigues siendo una traidora. Se llevó ese rencor a la celda y lo alimenta cada día. Lo sé, respondí. Y he aceptado que nuestra relación terminó aquella noche en el restaurante. Nos despedimos con un abrazo tentativo, el primero en muchos años que no se sentía forzado o falso. No éramos una familia reconciliada, ni lo seríamos nunca en el sentido tradicional. Pero al menos habíamos encontrado una forma de coexistir con la verdad entre nosotras. 2 años después de aquella cena de compromiso, Diego y yo esperábamos nuestro primer hijo. El embarazo me hizo reflexionar profundamente sobre la herencia, no solo la material, sino la emocional. ¿Qué le contaríamos a nuestro hijo sobre su familia materna? ¿Cómo explicarle que su abuelo estaba en prisión, que su tía estaba en un hospital psiquiátrico? Le diremos la verdad, respondió Diego cuando compartí mis preocupaciones. De forma apropiada para su edad, pero la verdad, que su madre tuvo el valor de romper un ciclo de mentiras y corrupción, que a veces hacer lo correcto significa enfrentarse incluso a quienes más quieres. El día que nació nuestra hija, Elena, sentí que un capítulo se cerraba y otro comenzaba. Mientras la sostenía en mis brazos, le hice una promesa silenciosa. Crecería conociendo su historia familiar completa, con todas sus sombras, pero también sabiendo que siempre tiene la opción de elegir un camino diferente. Verónica conoció a su sobrina a través de una fotografía que le envié. Su respuesta fue un dibujo sorprendentemente hermoso de Elena rodeada de flores, junto con una nota breve. Que nunca conozca la oscuridad que nosotras conocimos. Fue el último contacto que tuvimos. 3 meses después, me informaron que Verónica había fallecido en el centro psiquiátrico. No fue suicidio esta vez, sino complicaciones de una anorexia que había ocultado durante años. Otro secreto familiar que había permanecido enterrado hasta que fue demasiado tarde. Asistí sola al funeral. Mi padre, aún en prisión, no recibió permiso para estar presente. Mi madre,
quien había comenzado una nueva vida discreta en otra ciudad, llegó cuando todo había terminado, quizás para evitar confrontaciones. Mientras veía descender el ataúd de mi hermana, sentí una mezcla compleja de emociones: tristeza por lo que podría haber sido, rabia por lo que fue, y finalmente, un extraño alivio por el fin de una relación marcada por la traición y el dolor. Elena cumplió 3 años el mismo día que Restitución recibió su segunda estrella Michelin. La celebración fue en el restaurante, por supuesto, rodeados de nuestro equipo, que se había convertido en una especie de familia elegida. Dolores Jiménez, ya con más de 80 años, insistió en preparar el pastel ella misma. «Mira lo que has construido, Laura», me dijo Diego esa noche, cuando todos se habían marchado y contemplábamos el local vacío con Elena dormida entre nosotros. «De las cenizas de la peor traición familiar, creaste algo hermoso, algo que ayuda a sanar». «Nosotros», corregí. «Lo construimos nosotros». La historia de mi familia no terminó con aquella cena de compromiso, ni con la confrontación que siguió. No terminó con las condenas judiciales, ni con la muerte de Verónica. Continúa transformándose, evolucionando a través de las vidas que tocamos, las injusticias que ayudamos a corregir, y sobre todo, a través de Elena, quien algún día entenderá que su existencia representa la posibilidad de redención. La venganza que tanto deseé en aquellos primeros días después de la humillación pública se transformó en algo más poderoso: la determinación de construir un legado completamente nuevo, basado en la verdad y la justicia, no en privilegios manchados. Cuando Elena pregunta sobre su familia, le contamos historias de valor y transformación. Le hablamos de su bisabuelo, que al final de su vida intentó enmendar sus errores; de su tía Verónica, cuyo dolor la consumió pero que encontró un momento de paz antes del final; de cómo el restaurante que tanto ama nació de la decisión de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mi padre nunca conocerá a su nieta. Fue su elección, su última venganza contra mí. Rechazó todas mis visitas, devolvió todas mis cartas. Para él, sigo siendo la traidora que destruyó el imperio familiar. Mi madre, en cambio, visita ocasionalmente, siempre incómoda, siempre a medio camino entre el remordimiento y la justificación, pero intentándolo a su manera. 5 años después de aquella cena de compromiso, Restitución se ha convertido en mucho más que un restaurante. Es un movimiento, un símbolo, un recordatorio de que incluso las historias más oscuras pueden transformarse si hay suficiente valor para enfrentar la verdad. Diego y yo renovamos nuestros votos en el mismo lugar donde una vez sufrí la peor humillación de mi vida. El restaurante donde ocurrió aquella fatídica cena había cambiado de dueños varias veces, pero lo reconocí inmediatamente. Esta vez, sin embargo, fuimos nosotros quienes reservamos el salón completo, quienes dictamos los términos. Mientras intercambiábamos nuevas promesas bajo las mismas lámparas que habían iluminado la traición de mi familia, sentí que el círculo se cerraba finalmente. La joven insegura que había soportado las burlas de su hermana ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había enfrentado el legado tóxico de su familia y había elegido un camino diferente. «Por nosotros», brindó Diego, alzando su copa ante nuestros invitados. «Por las familias que elegimos, no las que nos tocan. Y por la verdad», añadí, «que aunque duela, es el único camino hacia la verdadera libertad». Esa noche, mientras veía a Elena dormida en su cama, rodeada de juguetes y libros, pensé en todas las veces que me había preguntado si había valido la pena. El precio había sido alto: la destrucción de mi familia de origen, años de batallas legales, amenazas, noches de insomnio plagadas de dudas. Pero mirando a mi hija, al hogar que habíamos construido, al restaurante que se había convertido en un faro de esperanza para tantos, la respuesta era clara. Algunas traiciones necesitan ser expuestas a la luz, no por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por amor a la verdad. El brindis envenenado de mi hermana en aquella cena de compromiso había sido el catalizador que finalmente me dio el valor para enfrentar la verdad sobre mi familia. Irónicamente, su intento de humillarme me había liberado. Hoy, mientras Elena crece en un hogar construido sobre cimientos de honestidad, mientras Restitución continúa su misión de transformar vidas, mientras las familias que fueron víctimas de los Morales gradualmente recuperan su dignidad, sé que tomé la decisión correcta aquella noche. La confrontación no fue solo sobre exponer los crímenes de mi familia, fue sobre reclamar mi propia historia, mi propio camino. Fue sobre romper un ciclo de mentiras que había envenenado generaciones. Diego tiene razón. De las cenizas de la peor traición familiar, construimos algo hermoso.
Algo que, espero, perdurará mucho después de que los escándalos y juicios sean olvidados. Un legado que Elena podrá llevar con orgullo, no con vergüenza. Y esa, quizás, es la mejor venganza de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente